Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: Yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo os digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. En este día, Jesús, los discípulos te preguntan sobre quién es el más grande en el reino de los cielos. Y tú, como siempre, respondes de un modo muy práctico. Tomas a un niño, lo pones en medio de ellos y les dices que si no cambian hasta hacerse como ellos, no entrarán en el reino de los cielos. Y además, respondiste a su pregunta diciendo: quien se haga pequeño como el niño que estaba en medio de ellos, ese sería el más grande en el reino de los cielos. Aquí hay muchas lecciones, algunas evidentes, otras no. Me llama la atención el contraste grande-pequeño. Los discípulos te preguntan por el más grande en el reino de los cielos. Tú les dices que quien se haga pequeño como el niño será el más grande. Y así aprendo que para ser grande hay que ser pequeño, es decir, sencillo, humilde, confiado. Los criterios de tu corazón y de tu reino no son los mismos que los del mundo. Y yo reconozco que muchas veces intento aplicar los criterios del mundo a mi vida cristiana. Y con razón, tu Evangelio es piedra de escándalo para mí, como lo fue hace 2000 años para los que te escuchaban. Ser grande es servir, ser grande es confiar sin límites, ser grande es hacerse a todos, ser grande es amar sin medida y sin esperar nada a cambio. Ser grande es ser manso y humilde como tú. Y cuando veo a los así llamados grandes de este mundo, no descubro estas actitudes en la mayoría. Solo los santos las buscaron vivir y lo lograron. Ellos sí son los grandes porque se hicieron como niños. Experimentaron tu amor incondicional y se abandonaron en tus brazos, como lo hace un niño. Y yo sé que si me hago una pequeña oveja de tu rebaño, tú me cuidarás día y noche. Sé que harás lo imposible por cuidarme y protegerme. Si me hago grande y madura, como se suele decir ahora, seré independiente y ya no buscaré al buen pastor, aunque él sí me busque. Por eso, prefiero ser esa oveja pequeña, curiosa, traviesa e inquieta quizás, pero que sabe que si se pierde, el pastor la buscará dejando las 99 por el amor tierno que le tiene. Y esto es ser niño, y esto es ser grande, saber que el buen pastor dejará todo por buscarme. En esto consiste mi grandeza, en mi debilidad y necesidad que tengo yo de ti, Jesús. Mientras mantenga esta actitud, estaré seguro de buscarte y buscándote habré encontrado las puertas del reino de los cielos. Como propósito, te sugiero en oración ver qué actitud tienes que aprender de los niños para mejorar tu relación con Dios. Y esta es hoy también mi oración a la que pido que se unan todos ustedes. El que aprendamos a ser niños, sobre todo por la confianza absoluta en Dios nuestro Señor. Hacerse niños que implica siempre acudir a la Madre María, que ella, con sus abrazos y su cuidado, nos recuerde que somos niños y que solo permaneciendo así en nuestro corazón entraremos en el reino de su Hijo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre todos ustedes. Cada 12 de agosto se conmemora al Beato Inocencio XI, Papa, quien condujo la barca de Pedro entre 1676 y 1689. Inocencio XI es considerado por algunos especialistas como el pontífice más importante del siglo XVII. Benedetto Giulio Odescalchi, nombre de pila del Papa Inocencio, nació el 16 de mayo de 1611 en la ciudad de Como, al norte de Italia. Realizó sus primeros estudios con los jesuitas en su ciudad natal. Posteriormente continuó su formación en la Universidad La Sapienza de Roma y en la Universidad de Nápoles, donde se doctoró en Derecho Civil y Derecho Canónico. Su magisterio estuvo dirigido a promover el amor a la Eucaristía entre los fieles, al enriquecimiento de la teología moral y al conocimiento de sistemas y perspectivas morales, como un intento de aclarar muchas de las controversias de su época. Puso particular interés en fortalecer la doctrina en torno al sacramento de la reconciliación y el sigilo y discreción que deben caracterizar a los confesores. Comentarios y meditaciones desde la tradición de la Iglesia. Enseñanzas de Jesús sobre los pequeños en la Iglesia. Al comienzo, ante la pregunta de los discípulos sobre quién es el más importante, responde Jesús con un gesto que parece una paradoja. Si me preguntáis qué es lo más esencial en la religión y en la disciplina de Jesucristo, os responderé: lo primero, la humildad; lo segundo, la humildad; y lo tercero, la humildad. San Agustín. Meditemos el Evangelio a la luz del Magisterio y Libro de Cielo. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús aprovecha la ocasión para purificar el concepto erróneo que tienen los apóstoles y para llevarlos al contenido auténtico de su mensaje. El reino de los cielos es la verdad salvífica que Él ha revelado. Es la gracia, o sea, la vida de Dios que Él ha traído a la humanidad con la encarnación y la redención. Es la Iglesia, su cuerpo místico, el pueblo de Dios que le ama y le sigue. Es, finalmente, la gloria eterna del paraíso, a la que toda la humanidad está llamada. San Juan Pablo II. Libro de Cielo, volumen 36, abril 25, 1938. En cambio, para quien vive en nuestro querer, no hay peligro de que el humo de la propia estima entre, aun en las obras más grandes que pueda hacer, pues esta criatura es la pequeña llamita, alimentada por la gran luz que es Dios. Y la luz se sabe desembarazar de las tinieblas, de las pasiones, del humo de la propia estima. Y como es luz, la criatura conoce que en todo lo que hace de bien, es Dios que obra en su propia nada. Y si esta nada no está escombrada de todo lo que no pertenece a Dios, Dios no desciende en lo bajo de su propia nada, para hacer obras grandes, dignas de Él. Así que en nuestro querer, ni siquiera la humildad entra, sino solamente la propia nada.
reconocer que se es nada y que todo lo que entra de bien en ella no es otra cosa que el obrar divino. Y entonces sucede que Dios es el portador de la nada y la nada es la portadora de Dios. Por eso, en mi querer, todas las cosas cambian para la criatura. Ella no es otra cosa que la pequeña luz, que debe recibir, por cuanto pueda, la gran luz de mi fiat. De modo que no hace otra cosa que alimentarse de luz, de amor, de bondad, de santidad divina. Qué honor ser alimentada por Dios. Por lo tanto, no es maravilla que siendo la criatura la pequeña llamita, Dios se alimente de ella. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños. Para entrar en el reino de los cielos es preciso tener sentimientos grandes, inmensos, universales, pero es necesario saberse contentar con las pequeñas cosas, con las obligaciones mandadas por la obediencia, con la voluntad de Dios, tal como se manifiesta en el instante que huye, con las alegrías cotidianas que ofrece la providencia. Es necesario hacer de cada trabajo, aunque oculto y modesto, una obra maestra de amor y perfección. San Juan Pablo II. Libro de Cielo, volumen 32, agosto 13, 1933. Ahora, si alguno lee estas líneas que te he hecho escribir y no comprende lo que está escrito, y quedando maravillado, pondrá en duda verdades tan sacrosantas y hasta dónde puede llegar la criatura convivir junto con mi querer, es señal de que no vive en él. ¿Cómo lo puede comprender si no tiene en sí esta vida tan santa? No ha probado jamás sus delicias, no ha escuchado jamás sus bellas lecciones. Su paladar no ha gustado jamás este alimento celestial que sabe dar mi voluntad. Por eso ignoran lo que sabe hacer y dar mi fiat. Y si lo ignoran, ¿cómo pueden comprenderlo? Cuando un bien no se conoce, si no se sienten al menos las disposiciones de quererlo creer, lleva la ceguera de la mente y la dureza del corazón, y se puede llegar aún a despreciar aquel bien, que para quien lo conoce y lo posee, forma su fortuna y su gloria, y daría su vida humana para poseer la vida de mi fiat y sus bienes que ha conocido, y conociéndolo es toda oído para escucharlo, es toda ojo para mirarlo, es toda corazón para amarlo, es toda lengua para hablar de él. Más bien, quisiera tener quién sabe cuántas lenguas para decir el bien que conoce, las prerrogativas de aquel que posee como vida, porque la suya no le basta para poder decir todo lo que conoce. Por eso, cuando quiero dar un bien, un don, especialmente el gran don de mi voluntad, como vida en la criatura, la primera cosa que hago es la de hacerla conocer. No quiero dar la luz y ponerla en lugar oculto, como si no la tuviera, ni mis dones para esconderlos y como para sepultarlos en ella. ¿En qué aprovecharía darlos? Y si no los conoce, ¿cómo podría la pobre criatura corresponderme, amarlos y apreciarlos? Si doy es porque quiero que hagamos vida junto y unidos gocemos el bien que le he dado.
Es más, tu Jesús se hace vigilante centinela para custodiar lo que he dado a mi amada criatura. Así que conocer significa poseer. Poseer significa conocer. Para quien no conoce, las verdades se vuelven difíciles y sin vida. Por lo tanto, sé atenta y goza lo que tu Jesús te ha dado y hecho conocer. Si una se le pierde, ¿no deja las 99 y va en busca de la perdida? La pérdida de una sola oveja enturbia la alegría del rebaño reunido, pero la alegría de encontrarla cambia esta tristeza. Cuando la ha encontrado, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: «Alegraos conmigo, porque he encontrado mi oveja perdida». Lucas 15:6. Por eso, Cristo, que es ese pastor, dijo: «Yo soy el buen pastor. Yo busco la oveja perdida. Hago volver a la que se ha extraviado. Vendo a la que está herida. Curo a la que está enferma». Basilio de Seleucia. Libro de Cielo, volumen 30, mayo 30, 1932. Hija bendita de mi querer, cada acto de la criatura hecho en mi voluntad es un paso que hace para acercarse a Dios, y Dios a su vez da un paso para acercarse a ella. Se puede decir que el Creador y la criatura están siempre en camino el uno hacia el otro. No se detienen jamás, y mi voluntad desciende en el acto de la criatura para formar su paso de vida divina, y ella sube en el fiat, en las regiones divinas para hacerse conquistadora de luz, de amor, de santidad y conocimientos celestiales. Así que cada acto, palabra, respiro, latido en mi voluntad, son tantos pasos de vida divina que hace la criatura, y ella suspira estos actos para tener su campo de acción, para poder formar tantas vidas divinas en la criatura. Fue esta la finalidad de la creación: formar nuestra vida en la criatura, tener nuestro campo de acción divino en ella, y por eso amamos tanto que haga nuestra divina voluntad, para poner a salvo nuestra vida, no en nosotros, pues no tenemos necesidad de ninguno. Somos más que suficientes a nosotros mismos, sino en la criatura. Este era el gran portento que queríamos y queremos hacer en virtud de nuestra voluntad, formar nuestra vida en la vida de la criatura. Por eso, si esto no hacemos, la creación quedaría sin nuestra finalidad inicial. Sería un obstáculo a nuestro amor, una amargura continua, el observarla y ver una obra tan grande y de tanta magnificencia, y no realizada, y fallida nuestra finalidad. Y si no estuviera en nosotros la certeza que nuestra voluntad debe reinar en la criatura para formar nuestra vida en ella, nuestro amor quemaría la creación toda, la reduciría a la nada. Y si tanto soporta y se tolera, es porque vemos más allá del tiempo nuestra finalidad realizada. Ahora, en cuanto la criatura hace su voluntad, así retrocede y da un paso hacia atrás de su Creador,
y Dios retrocede, y se forma una distancia infinita entre uno y otro. Ve entonces la necesidad de perseverar en modo continuo de obrar en mi divina voluntad, para disminuir la gran distancia entre Dios y la criatura, producida por la voluntad humana. Y no te creas que sea distancia personal. Yo estoy por todas partes, en todos, en el cielo y en la tierra. La distancia que forma el querer humano sin el mío es distancia de santidad, de belleza, de bondad, de potencia, de amor. Son tantas infinitas, son distancias infinitas que solo mi querer obrante en la criatura puede reunir y unir juntos y volver inseparables el uno del otro. Esto sucedió en la redención. Cada manifestación que nosotros hacíamos sobre la venida del Verbo a la tierra era un paso que dábamos hacia el género humano, y conforme lo suspiraban y rogaban y manifestaban al pueblo nuestras manifestaciones, profecías y revelaciones, así daban tantos pasos hacia el ente supremo. Así aquellos estaban en camino hacia nosotros y nosotros hacia ellos. Y conforme se acercaba el tiempo de deber descender del cielo a la tierra, así aumentábamos los profetas para poder hacer más revelaciones, para poder apresurar el camino de ambas partes. Tan es cierto que en los primeros tiempos del mundo no hubo ningún profeta, y nuestras manifestaciones eran tan escasas que se puede decir que se daba un paso cada siglo. Esta tardanza de camino producía frialdad por parte de las criaturas, y casi todos tenían como un modo de decir una cosa absurda: mi venida a la tierra, no una realidad. Así como se piensa hoy sobre el reino de mi voluntad, un modo de decir, y casi como una cosa que no puede ser. Confrontación. Mi Jesús amado, ¿mi corazón es realmente humilde como el de un niño? ¿O busco ser el primero y el más importante? ¿Confío plenamente en ti como un niño confía en su padre? ¿O vivo aferrado a mis seguridades humanas? ¿Me duele cuando un pequeño en la fe se aleja de ti? ¿O permanezco indiferente ante su pérdida? ¿He sido piedra de tropiezo para alguien con mi ejemplo, palabras o actitudes? Busco con amor y paciencia a las ovejas que se han perdido, como tú me buscas a mí cada día. Esta oveja no significa en rigor una oveja cualquiera, ni este pastor es un pastor como los demás, sino que significa algo más. Hay realidades sobrenaturales. Nos dan a entender que jamás desesperemos de los hombres, ni los demos por perdidos, que no los despreciemos cuando se hallan en peligro, ni seamos remisos en ayudarlos, sino que cuando se desvían de la rectitud y yerran, tratemos de hacerlos regresar al camino. Nos congratulemos de su regreso
y los reunamos con la muchedumbre de los que siguen viviendo justa y piadosamente. San Asterio de Amasea. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, divina voluntad, ven a reinar en nosotros. Fiat.